Entrevista especial al licenciado Netzai Sandoval, redactor principal del juicio internacional a Calderón ante la Corte Penal Internacional, video elaborado por Black Saint Noah, santuarista independiente y miembro a El Santuario y el Santo. Parte 2 de 2. Y esto implica una problemática terrible, porque en México el reclutamiento de niños menores de 15 años para convertirlos en sicarios no es por sí mismo un delito. Hay recientes casos muy famosos, como el del joven al que le llaman el Ponchis. Hay un caso también famoso de una jovencita en el estado de Tabasco de 13 años que también fue reclutada por los cárteles de la droga, pero insisto, las ONGs mexicanas calculan que hay más de 30,000 jóvenes en estas situaciones. Sin embargo, en México eso no es un delito. Reclutar a niños no es un delito. En cambio, en el Estatuto de Roma y obviamente en las Convenciones de Ginebra de 1949, esto evidentemente es un delito, es un crimen de guerra el que se utilice como combatientes a niños. Y por lo tanto estamos pidiendo a la Corte Penal Internacional que, precisamente bajo el principio de complementariedad, porque el Estado mexicano carece de las herramientas para juzgar estas situaciones, entonces la Corte intervenga y analice y deslinde responsabilidades. ¿Esta sería la primera denuncia ante la CPI contra jefes de carteles de la droga? No. Por ejemplo, está, ya en este mismo momento en un análisis preliminar la situación de Colombia, que tiene que ver, también con una situación, obviamente, con sus diferencias y sus particularidades, pero donde también tiene que ver el narcotráfico. Hay por cierto, ese dato implica un buen augurio para la petición que vamos a presentar, porque si la situación en Colombia ha ameritado una intervención preliminar de la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional, la situación en México muy probablemente merezca el mismo tratamiento. En el caso de México, tampoco es estrictamente la primera comunicación. Ha habido algunas otras, documentos que algunas personas en individual han presentado ante la oficina del fiscal, pero sí es la primera de esta magnitud y con esta, este apoyo social, porque obviamente esta petición va firmada por más de 23,000 personas, lo cual la convierte en la petición más grande que ha recibido la Corte Penal Internacional en su historia. Uh-huh. ¿Qué pruebas? Porque usted ha hablado del contexto, nos ha explicado qué es lo que está pasando en México, pero ante el fiscal y ante cualquier juez hay que presentar pruebas. ¿Qué pruebas concretas respaldan, señor Sandoval, toda esta denuncia? Vamos a presentar más de 470 casos muy concretos de violaciones al derecho internacional humanitario. Esto está documentado, obviamente, no solo por un grupo de abogados. En realidad, en este proceso han participado muchas organizaciones de la sociedad civil que nos han brindado su apoyo, que nos han brindado documentación, y que obviamente ellos vienen trabajando desde hace muchos años en la documentación de violaciones a derechos humanos. Entonces, vamos a presentar 470 casos muy concretos de desapariciones forzadas, de tortura, de ejecuciones extrajudiciales y casos semejantes. Obviamente vamos a brindar también, información general sobre el conflicto, porque, por ejemplo, es difícil, demostrar ante el fiscal toda la cantidad de personas, o más bien todos y cada uno de los casos en los que, por ejemplo, una persona ha sido decapitada, ¿no? Uh-huh. Hay miles de casos y obviamente no se pueden documentar todos. Por cierto, pues eso es también una de las obligaciones del propio fiscal. Él tiene la labor de investigar, pero, por ejemplo, vamos a presentar ciertos datos, como, por ejemplo, que en 2010 al menos 410 personas fueron decapitadas en México, ¿no? Esto es preocupante porque, insisto, habla de un grado de violencia desproporcionado. No es un simple homicidio, son amputaciones, son decapitaciones.
que en el sistema jurídico mexicano pues son considerados un homicidio más, cuando en realidad conforme al Estatuto de Roma y las convenciones de Ginebra, esto es un grado de violencia que atenta, digamos, contra el derecho humanitario. Entonces, insisto, no podemos documentar todos los casos. Estamos presentando una muestra ante el fiscal, pero estamos tratando también de demostrar patrones dentro de los casos que estamos señalando. Señor Sandoval, ¿qué viene ahora? ¿Qué esperan ustedes de toda esta presentación que harán en las próximas horas ante el fiscal Luis Moreno Campo? Lo primero, bueno, es el fiscal realiza un análisis, digamos, una revisión que simplemente analiza si la Corte Penal Internacional podría, digamos, en un caso hipotético, ejercer su jurisdicción sobre el caso. Obviamente ellos analizan una cuestión, digamos, más formal, que el país del que se trata haya ratificado el estatuto, como es el caso, que los hechos tengan que ver con la cuestión temporal, porque obviamente la Corte Penal Internacional se creó después de 2002, bueno, a partir de 2002, entonces hechos del pasado, de acuerdo con el estatuto, no se pueden juzgar. Digamos, realizan una revisión más formal. Obviamente esperamos que pase ese primer filtro, y posteriormente esperamos que el fiscal aplique un criterio de congruencia y, digamos, con los antecedentes del caso de Honduras y del caso de Colombia, que actualmente se encuentran bajo un examen preliminar, pues esperamos que el caso mexicano llegue por lo menos a ese nivel, que es el de una revisión preliminar, y entonces comience a aplicarse, digamos, la complementariedad activa, que es una creación un poco impulsada por este fiscal, en la que él parte de que, digamos, trata de dar la oportunidad a las autoridades del Estado de demostrar que tienen voluntad de juzgar estos delitos, y si es así, digamos, él evita intervenir. Pero, bueno, nosotros esperamos que mínimamente llegue hasta esta situación, esperamos que sea pronto, y bueno, nosotros sabemos que el actual gobierno no tiene voluntad de juzgar estos delitos, porque no lo ha hecho en 5 años, pero pues también podría ser que en un futuro, con un nuevo gobierno, la situación cambie, y tal vez el fiscal decida, digamos, en el largo plazo no intervenir. Pero obviamente estos hechos de gravedad ameritan juicios, y lo que nosotros estamos planteando es que esos juicios no pueden llevarse en México porque no se cuentan con los tipos penales adecuados para sancionar. Uh-huh. Con esto finalizo. ¿Qué tanto urge esta situación? Porque usted lo ha mencionado, hay una investigación preliminar en el caso de Colombia que ya lleva un par de años, y hasta ahora siguen eso, en investigación preliminar, y los crímenes de lesa humanidad se siguen cometiendo en ese país. ¿Qué tanto urge que la Corte actúe rápidamente en el caso de México? ¿Le van a pedir a ustedes, le van a manifestar esa urgencia al fiscal general? Sí, digo, es una de las cuestiones que vamos a tratar de platicar ahora que estamos en la oficina del fiscal. La verdad es que estos procesos suelen ser lentos. Digamos, el caso de Colombia no es una excepción, más bien es la regla. Los procesos ante las cortes penales internacionales suelen llevar mucho tiempo, porque precisamente tratan de analizar que el país del que se trate efectivamente no pueda juzgar los delitos. Entonces, pues esperamos obviamente que esto sea un tiempo razonable, pero generalmente estos procesos son lentos. Ahora, hay una cuestión interesante. Estos procesos son lentos porque también tratan de dar la oportunidad a los estados y a los responsables de, digamos, enjuiciar la situación. Tal vez, si en este año Felipe Calderón decidiera adoptar una nueva política y empezar a juzgar a los soldados que han cometido estos crímenes, tal vez la propia Corte podría, digamos, tomar un criterio diferente y no abrir una investigación sobre el caso mexicano. Pero, digamos, esto está muy lejos de la realidad. La verdad es que Felipe Calderón ha reiterado una y otra vez que no va a desmilitarizar el país.
Lo cual es muy grave, por cierto, porque, por ejemplo, la mayoría de los candidatos, más bien los 3 candidatos con más posibilidades de sucederlo, por los 3 partidos principales en México, tanto Santiago Krill, del propio partido gobernante, Andrés Manuel López Obrador de la izquierda y Enrique Peña del PRI, los 3 ya se han pronunciado por un regreso paulatino del ejército a los cuarteles. Sin embargo, pues Calderón podría imponer a un candidato y luego a un presidente que responde a esta política de encubrimiento y lamentablemente sería necesaria la intervención de la Corte Penal Internacional. Bueno, agradecemos a Nezahi Sandoval, él es el abogado redactor de la petición que en pocas horas se va a presentar ante la oficina del fiscal general de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Campo. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta fue una transmisión de última hora de parte de Black Side Noah para todos los santos y santas y seguidores nuestros, y estemos muy atentos del proceso judicial que enfrenta Felipe Calderón ante la Corte Penal Internacional de La Haya en Holanda. Sin embargo, les pedimos que firmen en la página web señalado en sus pantallas la petición del juicio internacional a Calderón, independientemente que el licenciado Nezahi Sandoval ya haya entregado las evidencias ante la Corte Penal Internacional. Como pueblo de México debemos endurecer más esta denuncia internacional. Si ya firmaste, comparte este video, pasa la voz a tus amigos, compañeros, vecinos y familiares para que firmen esta petición y sean partícipes de esta justicia. Antes de despedirme, les exhortamos que asistan mañana 26 de noviembre a las 6 de la tarde en Televisa Chapultepec número 18 a apoyar a los indignados de Occupy Televisa para que podamos presenciar la transmisión del video que se negó esos hijos de puta de Televisa en transmitir días atrás. Asistan, los esperamos, apoyemos también a los indignados de Occupy Televisa. Sin más por comentar, cuídense mucho y salud.